Doctor José Figueroa Campos nos acompaña desde México. Él es médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina del trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, subespecialista de audiología laboral, Instituto Mexicano del Seguro Social, médico perito de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, maestría en ciencias médicas, diplomado en administración de hospitales, es profesor en la licenciatura en medicina de la Universidad de Guadalajara, profesor de la maestría de salud laboral e investigador de la Universidad de Guadalajara, cuenta con múltiples publicaciones de libros y artículos científicos, profesor invitado del doctorado en salud laboral de la Universidad de Guadalajara, profesor adjunto de la especialidad de salud en trabajo y medio ambiente de IMSS de Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo, y profesor en el diplomado de Pienso en Latinoamérica, profesor en el diplomado de CRESTAC, de, del IMSS, ¿no? Del instituto, profesor de la maestría de salud laboral de la Universidad Autónoma de Guadalajara y médico especialista en unidad médico empresa. Bien, muchísimas gracias, doctor. Él nos va a dar un tema, el último tema del Congreso, que es exposición al ruido en el ambiente laboral y su impacto en la salud auditiva. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Rafa. Me permiten, el día de hoy yo creo que Bernardo Ramazzini, el padre de la medicina del trabajo, está orgulloso por todo lo que se ha hecho por los trabajadores. Él fue un médico general, fue el primer médico que asistía allá en Capri, Italia, a los centros laborales, a ver sobre todo a los mineros, ver las condiciones en las que trabajaban y bueno, él fue el iniciador de ese médico de empresa y luego pues hace una recopilación de toda la información que había en esa época y bueno, genera lo que ahora es la Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se sigue actualizando cada 2 años. También fue el primer médico que le preguntó a su paciente en qué trabaja usted. Y eso, bueno, pues le daba la oportunidad de tener el 50% del diagnóstico de la enfermedad del trabajador. Porque ¿de qué nos enfermamos? Pues de los factores de riesgo a los que nos exponemos. ¿Y dónde está la concentración mayor de factores de riesgo? Pues en los centros de trabajo. Entonces, por eso alguien decía que tu trabajo no sea la causa de tu muerte, ¿verdad? Por eso la prevención. Bueno, esto comentarles también como, bueno, a manera de introducción ese dato de nuestro padre de la medicina del trabajo. Aquí en México tenemos a los trabajadores agrupados en dos grandes grupos. Los trabajadores ordinarios, el trabajador que labora en el taller, en la empresa, en un negocio particular, etcétera, y que está afiliado al Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social. Y tenemos otro grupo de trabajadores que están afiliados al ISSSTE, que son los trabajadores, los burócratas, los que trabajan en las áreas de gobierno, en la Secretaría de Educación Pública. Y tenemos algunos otros grupos también dentro de sistemas de seguridad social, como es Pemex, ¿sí? Petróleos Mexicanos, que tiene su propio sistema de seguridad social. Algunas otras instituciones como la Universidad de Guadalajara, que tiene su propio sistema de seguridad social. Bueno, les comento que aquí en México, de los trabajadores ordinarios afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se les otorgan las prestaciones en dinero y en especie, tenemos en la última memoria estadística registradas 1,064,182 empresas afiliadas al IMSS. Aparte, pues lo que ya dijimos de las instituciones de gobierno y de otras instituciones.
Tenemos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 22 millones de trabajadores afiliados. 22 millones. Y bueno, hoy, ayer y hoy hemos estado hablando de varios aspectos interesantes, como es los sistemas de gestión, prevención, promoción, cultura organizacional, inteligencia artificial, vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial, químico, ergonómicos, exámenes de ingreso, etcétera. Todo eso aquí también se hace. Sin embargo, de estos 22,000 trabajadores afiliados al Seguro Social, registramos, o sea, se registró el Seguro Social, 565,473, más de medio millón de riesgos de trabajo. Accidentes en trayecto, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Obviamente, ¿esto qué significa? Medio millón de estos 22 millones, ¿qué calidad de salud de los trabajadores tenemos? ¿Es buena, regular, mala? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos haciendo malas cosas? ¿Pero qué creen? Que este medio millón, estos 565,473 riesgos calificados como sí de trabajo, es la punta del iceberg. La punta del iceberg, porque abajo hay un montón. Por nuestra legislación, aquí en México, al patrón que le calificamos un riesgo, pues le va a afectar directamente su siniestralidad y le cuesta. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Pues mandan al trabajador a un servicio médico privado, eh, lo mandan con algún analgésico, lo atienden ahí en la empresa, a algún hospital privado, etcétera, para evitar se les califique el riesgo. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad, ¿sí? Imagínense accidentes de trabajo, 352,461 accidentes. 134,365 accidentes en trayecto. Enfermedades de trabajo, 78,647 enfermedades calificadas. Y estos datos son subregistros. O sea, no es para dramatizar, no es para, sino que es para tener conciencia de lo que estamos haciendo en salud en el trabajo. Doctor, una consulta. ¿Está pasando sus diapositivas? Porque acá se ha quedado en la primera. No, lo estoy Ah, ya. platicando Ok, nada ok, más perdón. para que, a manera de introducción, ¿sí? Bueno, la otra parte también, y la más dramática del asunto, no quiero ser dramático, pero de ese medio millón, de esos 565,000 y cacho de trabajadores accidentados, ¿cuántos quedaron con discapacidad, o sea, con incapacidad parcial permanente para toda su vida, que tienen un dictamen por parte del Seguro Social, que están recibiendo una pensión y que van a recibir una pensión para toda su vida en un año? Estamos hablando del 2022. No ha salido todavía la memoria estadística del 2023. Pero bueno, de esos 36,894 tienen calificada una secuela. ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos fallecieron con motivo del trabajo? ¿Cuántas defunciones calificamos? 120 en un año. Eso por riesgo de trabajo. Entonces, imagínense si le sumamos los 36,894 al 22, más los del 23, más los del 21, más los del... O sea, somos un país con trabajadores discapacitados. Nos falta trabajar mucho. Pero bueno, gracias a que la legislación, los legisladores motivados, impulsados por la necesidad de hacer prevención, pues se ha ido trabajando. Miren la norma 35, que es la de agentes psicosociales, la 36 de agentes ergonómicos, la 37 de la norma sobre la silla,
la norma silla de la que hemos platicado. Pues ahí vamos avanzando. Nos faltan todavía más normas. Viene la norma de inteligencia artificial que no ha salido. Ya salió para nosotros la del teletrabajo. Ya tenemos nuestra norma. Pero nos falta también otra norma, la de la nanotecnología. Es un montón de riesgos de trabajo que todavía no calificamos, ¿verdad? No calificamos porque desconocemos cómo la inteligencia artificial nos está dañando, cómo la nanotecnología nos está dañando, ¿verdad? Y bueno, pero si nos vamos a la enfermedad general, en un año, ¿cuántos dictámenes de invalidez? O sea, el trabajador que tiene las semanas cotizadas, que tiene la edad, y que con motivo de una enfermedad general ajena, ya sea enfermedad o accidente ajeno al trabajo, ya no puede laborar. Ya no pudo laborar. En el 2022 sacamos de circulación de la fuerza de trabajo a 29,993, casi 30,000 trabajadores. Le hicimos dictamen de invalidez. ¿Y por qué le hicimos dictamen? Porque ya no pueden seguir laborando. Y la causa es un accidente o enfermedad general, sin relación con el trabajo. Bueno, pues obviamente esto es una situación crítica, ¿no? Pero bueno, más que crítica, debe ser una situación que nos motiva a los médicos de salud en el trabajo, para seguir picando piedra y hacer mejor nuestro trabajo. Esa manera de introducción. Bueno, me comentaron que había que hablar sobre este tema de exposición al ruido en el ambiente laboral y su impacto en la salud auditiva. Los que son médicos, pues van a recordar lo que les voy a platicar hoy. Los que no son médicos van a aprender mucho de cómo funciona nuestro oído y cómo se nos puede lesionar. Y no nada más el oído, sino también el efecto extraauditivo por la exposición al ruido. Es importante que pensemos en que se ha hablado mucho en estos 2 días de la capacitación. ¿Por qué el trabajador no usa sus tapones auditivos? ¿Por qué no usa sus guantes? ¿Por qué no usa sus gogles? ¿Por qué no usa su casco? ¿Por qué no usa su equipo de protección personal? ¿Por qué no lo usa? Y uno dice, no, es que sí lo capacité, sí le dije cómo usarlo, pero no lo usa. Y la pregunta es, ¿por qué no lo usa? Muchos de ustedes van a tener la respuesta. Sin embargo, yo les pregunto, ¿será lo mismo adiestrar, capacitar y educar? Y todo enfocado a lo mismo. Al trabajador en su ingreso a la empresa le damos adiestramiento, le damos capacitación y tenemos que darle educación. En este caso, educación para la salud laboral. ¿Y en qué momento es cuando llegamos al clímax, que es la educación para la salud laboral? Cuando el trabajador hace un cambio de actitud, un cambio de conducta, cuando el trabajador se preocupa conscientemente de su salud. ¿Por qué el trabajador trae los tapones auditivos en la bolsa o en el cuello y no los usa? Porque no tiene educación para la salud. Podrá tener adiestramiento en el manejo del equipo, podrá estar capacitado en el uso del equipo, pero no se lo pone, no lo usa. ¿Qué le falta? Educación. Tenemos que lograr el cambio de conducta. ¿Y cómo logramos el cambio de conducta? Haciendo una buena capacitación. Acuérdense que los ojos no ven lo que la mente, más bien, ¿sí? Lo que la mente no sabe. Yo les pregunto, ustedes ahorita están en un espacio X, a su alrededor, ¿qué lugar, qué cosa u objeto es la que más cromo tiene? Alguien que me quiera contestar. Nadie. Suspendo la proyección. ¿Alguien? ¿Qué cosa
u objeto a su alrededor tiene más cromo? El cromo es tóxico, ¿verdad? Es un metal pesado. El cromo nos produce desde una dermatitis irritativa o alérgica, un cáncer pulmonar, ¿sí? ¿Alguien que me quiere decir en qué cosa o objeto a su alrededor es donde más cromo hay? A lo mejor no ubican qué cosa o objeto a su alrededor tiene más cromo. ¿Por qué? ¿Por qué sus ojos no ven lo que tiene más cromo? Porque su mente no sabe. ¿Alguien ya ubicó qué cosa o objeto tiene más cromo? ¿Nadie? Estas sesiones espiritistas me ponen nervioso. Pues obviamente la pintura, ¿verdad? La pintura tiene cromo, entonces ahí está el cromo, ¿verdad? Entonces ya ahora van ustedes a ubicar que el cromo que tiene la pintura de la pared, pues es en donde tenemos una mayor concentración de ese metal, ¿no? Yo sé, estoy seguro que por ahí vieron algún objeto, su computadora, algún otro objeto que tiene cromo, pero el cromo principalmente lo tenemos por ahí en la pintura. Muy bien. Por Bueno, una pregunta, ¿puedo preguntarle? sí, claro. Y, Adelante. y en esos, o sea, está hablando de la pintura normal que tenemos en las casas. Sí, sí, sí. Siempre y cuando ¿Ya? no sea la pintura mate, ¿verdad? Claro. Ahora, pero ¿qué tan también son las pinturas que por ejemplo ofrecen? Dice que no tienen, o sea, pinturas vegetales, dice. No sé si se ha Ah, visto. obviamente, estas pinturas vegetales, sobre todo, hay algunas que son para consumo humano, ¿verdad? Estas pinturas, pues obviamente, bueno, no tienen esos metales pesados. No, no, no. Hay las pinturas vegetales que son para tortas, ¿no? Pero acá dice pinturas vegetales para sus casas. Ah, ya, No, ya, sí. no digo la marca, pero, Sí, pero hay, ¿no? ya Un te galón entendí. te cuesta, como en México decir, 800 pesos. 80 pesos, sí. Sí, mira, ahí tenemos que checar, ¿sí? En la tarjeta de seguridad, que seguramente por ahí trae el galoncito, cuál es, de qué está hecho. Generalmente esas pinturas tienen aditivos. Y el problema, uno dice, no, pues es una pintura orgánica, no, pues a todo dar, ¿verdad? Pero el problema es que no trae metales pesados, pero trae aditivos. Nos va a pasar como lo del eh, eh, el asbesto. Entonces dijimos, no, pues el asbesto hay que prohibirlo porque produce mesotelioma pleural, cáncer pulmonar, ¿sí? ¿Y qué tenemos ahora en lugar de tinacos, láminas y tubería de asbesto? Pues ahora tenemos tinacos, láminas y tubería de PVC. Ah, bueno, los aditivos del PVC te producen carcinoma hepático. Pues nada más cambiamos de órgano, ¿no? Del pulmón nos fuimos al hígado. Pero es lo mismo. Entonces hay que ver, en este caso, que le quitamos el metal pesado, pero le vamos a agregar aditivos. Y ahí es donde está el problema. Por ejemplo, el yogur ese, cualquier yogur que te tomes ahorita, ¿no? Que tiene olor, sabor y color. Y tú dices, no, pues qué rico, ¿no? Tiene olor, sabor y color. Antes el yogur que hacía mi abuelita, todo amargoso, todo ácido, ¿no? Pues sí, pero esos tienen nanotecnología, ¿verdad? Entonces ahí está hidróxido de silicio y hidróxido de titanio, y entonces la nanotecnología, ¿qué efectos te va a producir? Y entonces ahí es donde te quitan una cosa, pero te ponen otra, pero le agregan los famosos aditivos, y ahí es donde está el problema. Bueno, no sé si te contesté, Rafa. Claro y concreto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos. Te sigo viendo acá, no sé por qué quieres invadirme mi pantalla, pero bueno, ahí te ahí te voy a ver. Pero yo no estoy, yo estoy acá con la cámara apagada. No sé por qué apareces con tu cámara apagada, pero acá en mi pantalla. No hay problema. A ver, ahí está. Bueno, ¿qué es una enfermedad del trabajo? Porque vamos a hablar de las hipoacusias inducidas por ruido. Yo no me voy a enfocar tanto a la cosa de la prevención, a la gestión, a todo lo que hemos estado hablando estos días. Voy a irme directamente a lo que es
las hipoacusias inducidas por ruido. Y bueno, para nosotros en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 475 dice que enfermedad es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o el medio en el que el trabajo se ve obligado a prestar su servicio. Acción continua, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre accidente y enfermedad? Un segundo. Lo que ocurre en un segundo es accidente, después de un segundo es enfermedad, por eso hablamos de acción continuada. En México tenemos obviamente una metodología, tenemos un manual en el que el médico y el ingeniero en seguridad van a la empresa, el trabajador viene al Seguro Social, reclama su probable enfermedad de trabajo, se le llena un formato ST9 para calificar una probable enfermedad de trabajo y el médico y el ingeniero acuden a la empresa a hacer obviamente todo un estudio siguiendo esa metodología para saber si existe el factor de riesgo o el agente, en este caso en la empresa, y poder establecer la relación causa-efecto, trabajo-daño. Obviamente, esa metodología está basada en los criterios de Rutherford-Hill, ¿sí? Que tenemos que considerar todos esos elementos de la posible causa o del posible agente. Si cumple con estos criterios, bueno, pues ya tenemos una relación entre la causa y el efecto. Y podemos calificar si de trabajo o no de trabajo. Y bueno, en medicina lo que no se usa, ¿qué sucede, Rafa? Se atrofia. Y lo que se Se hiperusa, atrofia. se hipertrofia. Y entonces el oído se va a ir atrofiando o hipertrofiando. Obviamente, por la evolución de la humanidad, el oído, la oreja, el oído en sí, el sistema auditivo, se va a ir perfeccionando, pero la oreja en sí, pues se va a ir atrofiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no dependemos para la preservación de la especie de localizar la presa o el depredador. Por eso el cavernícola tenía sus orejotas, ¿verdad? Nosotros pues ya al rato ni dientes vamos a tener. Bueno, tenemos que hacer una rápida observación, definición de vibración, sonido y ruido. Porque luego a veces algunos ingenieros que hay por ahí, que yo conozco y que a lo mejor estoy viendo, nos confunden, ¿verdad? Con la terminología. ¿Con qué medimos el ruido de la empresa? Con un sonómetro. Ah, caray, que no debería ser con un ruidómetro. ¿Y qué es lo que hay en la empresa? Vibraciones. Que la fregada. Tengo un sonómetro para medir sonido, pero lo que hice son vibraciones, pues entonces ya me confundí. Bueno, pero entonces vamos a definir esos tres conceptos. ¿Qué son las vibraciones acústicas? Vibraciones sonoras. Es una energía física que se produce cuando dos cuerpos sólidos chocan en un medio sólido, líquido, gaseoso, chocan entre sí. ¿Yo cómo me estoy comunicando con ustedes? Con vibraciones, sonido o ruido. Rafa, ¿con qué me estoy comunicando con ustedes? Sonido, ruido o vibraciones. Sonido. Sonido. Por eso Pues, está. ¿mis cuerdas vocales producen sonido o vibraciones? Las cuerdas Creo que son vibración, ¿no? Vibraciones. Entonces, ¿qué es lo que llega a tu oído? Vibraciones. Vibración. La señorita esta que está ahí en la imagen, ¿qué está produciendo? Sus cuerdas vocales están produciendo vibraciones en un medio gaseoso, aire. Y ese aire se está desplazando y está llegando a la oreja de ese trabajador o de esa persona que la está escuchando. Entonces, yo me estoy comunicando con ustedes con vibraciones que están produciendo mis cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las vibraciones? Energía física que se produce cuando dos cuerpos sólidos chocan entre sí en un medio sólido, líquido, gaseoso. Tan, tan, no hay duda, es una vibración. Ahí están las vibraciones, dos cuerpos sólidos chocan y ustedes escuchan, ¿no? Bien. Sucede que el oído humano tiene una banda sonora, así como los pajaritos, los peces, las arañas, los elefantes. Cada especie tiene su propia banda sonora. Esta es la banda sonora A.
¿Sí? ¿Se acuerdan que por ahí nos hablan de la banda sonora A? ¿Verdad? Cuando los ingenieros van a hacer la medición de ruido ya a la empresa. Banda sonora A. ¿A qué se refiere la A? Pues a la banda sonora del ser humano. Y la banda sonora del ser humano tiene pues estas frecuencias, ¿verdad? Que van el campo fisiológico, que va de todo lo que es el órgano interno, el órgano de Corti, la parte interna, el receptor de esa vibración, que va de 20 a 20,000 Hz. O sea, el ser humano puede escuchar frecuencias de 20 a 20,000 Hz. ¿Cómo sabemos que esta persona escucha de 20 a 20,000 Hz? Pues le hacemos unos potenciales auditivos, el paciente está dormido, le ponemos un audífono, le ponemos un electrodo en la cabecita y registramos, mandamos un clic aquí y registramos arriba. De 20 a 20,000 Hz. Pero tenemos un campo útil que va de los 125 a los 8,000 Hz. O sea, de esa banda grandota, solamente utilizamos de 125 a 8,000 Hz, que la exploramos a través de la audiometría tonal. Ya aquí el paciente está despierto, con un sonómetro le vamos a mandar frecuencias de 125 a 8,000 Hz y vamos a saber si oye o no oye, o qué tanto oye. Pero también tenemos un tercer campo, que es el del lenguaje, y que va de los 300 a los 3,000 Hz, y que se explora con la logoaudiometría. Al paciente le mandamos 10 palabras y vamos a ver cuántas nos regresa. Y de esa manera nos damos cuenta que puede tener una hipoacusia por audiometría tonal, pero una cosa es que tenga hipoacusia y otra cosa es que no entienda las palabras. ¿Sí? Entonces, pues sí, oye, ¿qué me dijiste? Oye, ¿qué hace esto? ¿Qué dijiste? Y una cosa es la hipoacusia y otra es que el trabajador, además de no oír, pues tampoco discrimina las palabras. Y entonces, esto más bien, la logoaudiometría es para los rehabilitadores, los que nos dan la foniatría y otras cosas que luego veremos. Bueno, pues ahí tenemos, si nosotros desarrollamos el oído interno, la cóclea o caracol, que vamos a ver más adelante, pues entonces ahí vemos cómo desde aquí del estribo, ahí tenemos, inicia la cócleo caracol, vamos desde 20 Hz hasta 20,000 Hz, el campo fisiológico, el útil que va de 125 a 8,000 Hz y el campo del lenguaje de 300 a 3,000 Hz. Y bien, esa es la banda sonora del ser humano. Aquí también es importante que sepamos que las frecuencias altas, estas altas frecuencias, ¿sí? Las vamos a percibir en la base de la cóclea, empezando el órgano de Corti. Y las bajas frecuencias hasta el vértice. Entonces, el oído, aparte de escuchar intensidad en decibeles, frecuencia en hertz, discrimina tonos agudos y graves. ¿Cuál es la zona de transición? Esta línea que está aquí. De esta línea hacia acá, ¿sí están viendo mi cursor, Rafa? Sí, doctor, sí, 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 estamos. Bueno, pues de aquí, de esta línea, para acá, de 1000 Hz a 20,000 Hz, percibimos los tonos graves, agudos. Y de 1000 Hz hacia los 20 Hz, percibimos los tonos de baja frecuencia o graves. Bien. Y entonces, ahora, ¿qué es el sonido? Ya sabemos que la frecuencia es una vibración que se produce cuando dos cuerpos sólidos chocan entre sí y que esa frecuencia va a desplazar al aire y que va a generar una energía física y que va a llegar al oído. Aquí vemos cómo viene el aire formando estas ondas, ¿verdad? Se desplaza en forma excéntrica, en forma longitudinal. Bien, entonces llega aquí a la oreja, pero todo el aparato auditivo es un transductor. ¿Qué quiere decir que es un transductor? Que nos convierte esa energía gaseosa, energía física, la va a convertir una vez que entra al oído medio, martillo, yunque y estribo, en energía mecánica. Y luego, una vez que entra a los líquidos que están acá dentro del órgano de Corti, de la cóclea,
en energía hidráulica, y esa energía hidráulica se convierte en energía eléctrica o nerviosa, y esta energía eléctrica o nerviosa va a salir por este nervio que está aquí. Entonces ven ustedes cómo este oído tiene la capacidad de transformar esta energía gaseosa, mecánica, hidráulica, eléctrica, y va a convertirse en un estímulo nervioso que va a llegar hasta el cerebro. Y acá en el cerebro, en la zona 41 y 42, perdón, en la zona 41 y 42, ahí va a producir una sensación. ¿Y cómo se llama esa sensación que percibimos ahí adentro de nuestro cerebro? Sonido. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué voz tiene el doctor Figueroa? ¿Aguda o grave? Y entonces llegó la pregunta aquí a la zona 42 y ustedes con la zona 22 van a decir, ah, pues es que la voz del doctor es grave. Bueno, estas tres zonas aquí en el lóbulo temporal del cerebro son las encargadas, la zona 41 y 42, de oír, escuchar y de evocar. Entonces, ¿en dónde está el sonido? ¿En dónde se produce el sonido? En nuestro cerebro, aquí. Para que nosotros percibamos el sonido del exterior, necesitamos que esas vibraciones que están en el exterior sean transformadas en una energía que puede producir una sensación a nivel del cerebro. ¿Vale? Si la cóclea o caracol la cortamos, aquí vemos que hay una rampa superior, una rampa inferior, todo está lleno de líquido. Aquí este líquido viene en ondas, como las ondas del mar, las olas del mar, y vienen comprimiendo aquí a este organelo. Este organelo, si lo bajamos aquí, pues es lo que le llamamos el órgano de corte. Y bueno, la pregunta es, ¿qué funciones tiene el oído? Alguien que me quiera decir rápidamente, 3 funciones. Una, Rafa, una función del oído. ¿Qué Equilibrio. parte? ¿Ah? Alguien dijo equilibrio. La otra. ¿Qué dijiste, Rafa? Justo le iba a decir equilibrio. Sí. Equilibrio. La otra. ¿Para qué sirve el oído? Para oír. La otra, ¿para qué? Para escuchar. ¿Me están oyendo? ¿Me están escuchando, doctores y demás profesionales? Yo espero que me estén escuchando. Oír es Oír percibir el es estar sonido, en la vida de relación. percibir, ¿no? El sonido, pero escuchar es estar atento a lo que uno habla. Todo lo que viene del exterior es a base de vibración. Mm. Ahorita ustedes están escuchando mis vibraciones, están poniendo atención a mi voz, me están viendo seguramente, ¿sí? Están poniendo atención porque con sus ojos me están viendo y me están observando, pero sus ojos a la vez están en relación con su entorno. ¿Qué pasa si a un lado de ustedes se cae un objeto? Pues me estarán observando, pero van a voltear, no va a ser que se haya caído algo que les haga daño, ¿sí? Me están escuchando, pero a la vez si hay un ruido externo por allá cercano a ustedes, se cae algún objeto, lo escuchan y van a voltear a ver qué fue lo que se cayó. Entonces, nuestros sentidos son para ponernos en la vida de relación, para protegernos, pero también para aprender. ¿Me están escuchando? Están aprendiendo. ¿Están oyendo? Pues nada más están en la vida de relación. ¿Sí? Bueno, entonces por eso Diosito puso una célula ciliada interna, o sea, miles de células ciliadas, pero en filas así largas, allá a todo lo largo de aquí de la cóclea, ¿no? Estas células, esta fila de células ciliadas internas, nos sirven para escuchar. Y estas 3 filas que están acá de este lado, nos sirven para oír, para escuchar. Y si ustedes ven, aquí hay una fibrita, esa fibrita va a formar el nervio y esa fibrita va a venir a la zona 42, que es la que es donde se integra el conocimiento de la audición. Y las fibritas que salen de las 3 filas de estas van a la zona 41,
que esas simplemente nos sirven para oír, estar en la vida de relación. ¿Sí? Y la zona 22 dijimos que es para evocar. Si yo les pregunto, ¿cómo se llama tu mamá? Entonces, tú vas a decir, se llama Rosita o Rosa. ¿Por qué? Porque aquí está, ¿sí? El nombre de tu mamá en la zona 42. Muy bien. Ruido, finalmente. ¿Alguien fue a la preparatoria, la secundaria? ¿Y qué es el ruido? Un elemento esencial en un sistema de comunicación. ¿Qué es un sistema de comunicación? Un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Y lo que interfiere el canal, ¿cómo se llama? Ruido. Por lo tanto, ¿qué es el ruido? Interferencia. Y entonces van a decir, oiga, pues ya nos está confundiendo, ¿no? Que las cosas vibran. Ah, sí. Entendamos entonces esta imagen aquí. ¿Están viendo este mundo? ¿Sí ven mi cursor, Rafa? No te vayas a ir, porque te voy a estar preguntando. Ya se fue Rafa. Por eso estaciones espiritistas, ¿no? Bueno, Acá estoy, sino que estoy parqueando. sí, bueno, está arreglando ya la clausura. Esta ambulancia produce vibración. Esta podadora produce vibración, el helicóptero produce vibración, este carro produce vibración, esta bocina, esta sierra, esta guitarra. Entonces, cada objeto va a producir su propia vibración. Pero, ¿qué pasa cuando todas estas vibraciones llegan a este sujeto? Que es una madeja de vibraciones. Entonces, ¿el ruido qué es? Un conjunto de vibraciones desordenado. Por eso decimos que es algo molesto, desagradable, porque es un montón de vibraciones que vienen a diferentes frecuencias y a diferentes intensidades. Por eso el sonómetro con el que vamos a medir el ruido hace una promediación y te dice, pues aquí hay 90 decibeles y 4000 hertz de bandas de octava. Te da frecuencia y te da intensidad, pero es una promediación de todo ese ruiderío que hay ahí, o sea, de todas esas vibraciones. En conclusión, ruido es un conjunto de vibraciones desordenadas que se interfieren unas con otras. ¿Sí? Bueno, Doctor, ¿y qué pasa cuando yo me voy, por ejemplo, a un lugar donde hay demasiado ruido? Se me voy a un concierto, ¿no? Estoy al lado del parlante y y hay un momento determinado en que ya mi oído como que se acostumbra a ese ruido, o sea, a esa sí, intensidad de volumen. ¿Qué ya no, pasa ahí? ya no siente nada. Hay un fenómeno de adaptación. Primero, es un fenómeno de adaptación. Y luego viene el fenómeno de fatiga. Son dos momentos. Ustedes hagan un experimento ahorita en lo que me están escuchando. Agarren el dedo pulgar y el índice y apriétenlo, uno con el otro. Después de un minuto ya no van a sentir. ¿Por qué? Porque viene un periodo de adaptación. Ya el receptor ya se fatiga, está fatigado. El receptor ya no genera un estímulo-respuesta, ya no se repolariza la célula, sino que ya se queda depolarizado. Ya no pasa nada ahí en esa célula. ¿Te adaptó? Ya no percibes nada, haz de cuenta como que está anestesiado ahí. Quitas separas las dos puntas digitales y entonces, caray, ya vuelves a sentir otra vez. ¿Sí? En esa primera fase, cuando tú vas al concierto, entras en una fase de fatiga donde tú ya estás, no, ¿qué tal el ruido? No, ¿cuál ruido? Está todo, dar la música. Pero ¿qué tal cuando sales? Ya cuando sales del concierto, dices que sientes ya una molestia, te zumban los oídos. ¿Por qué? Porque ya entramos a la fase de fatiga, o sea, entramos en una fase de inflamación de las células guía. Es como si le hubieras dado un martillazo ahí a las células auditivas, ¿verdad? Y entonces pues ya es algo molesto y te vas a la cama y sigues escuchando el zumbido de oído. Bueno, más o menos por ahí va el asunto. Y bueno, aquí en México tenemos la norma 11, que es la que regula la exposición a los sonidos o al ruido que se genera en las empresas. Y vean ustedes aquí en esta escala que tenemos aquí,
que dice que el trabajador se puede exponer 8 horas a 90 decibeles y que se puede exponer 4 horas a 93 y así nos vamos 90, 93 de 3 en 3 y luego acabamos reduciendo la exposición de mitad en mitad hasta llegar a 15 minutos. ¿Sí? Pero la pregunta que ustedes seguramente me quieren hacer, oiga doctor, pero ¿por qué a 90 decibeles 8 horas? No sé cuál sea el nivel de permisibilidad al ruido allá en Perú. Aquí en México es 90 decibeles a 8 horas, pero el oído humano, ¿perdón? 85. 80. Bueno, lo que pasa es que ustedes son un país más finolis que el de nosotros. El problema de acá es que, ¿qué pasa si nosotros le obligamos a las empresas a que le bajen a 85 decibeles? Cerramos una tercera parte de todas las empresas del país, o sea, de ese millón y cacho de empresas que tenemos, vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque somos un país que tenemos una infraestructura de segunda. Compramos máquinas a los países desarrollados, pero son máquinas de segunda mano. Entonces, no podemos obligar a los patrones. ¿Qué es lo que hacemos? Que en la norma le decimos al patrón, después de los 80 decibeles, el trabajador debe tener un programa de preservación de la audición. Después de los 85 decibeles, el trabajador debe traer equipo de protección auditiva. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que antes de los 90 tenemos que proteger al trabajador. A los 90, ese trabajador, aunque cumple el patrón con la norma, el trabajador se va a quedar sordo. Eso lo sabemos desde el punto de vista médico, porque el oído está diseñado para percibir 70, entre 60 y 70 decibeles, que es la intensidad a la que se da la comunicación. Acuérdense que ya en el paraíso, pues no había motos, no había trenes, no había empresas, no había industria. Entonces el oído fue diseñado para 60, 70 decibeles. Lo que esté por arriba de 70 decibeles son sonidos de gran magnitud. Bueno, y vamos a echarle velocidad. Ok. Los sonidos se clasifican en estables e inestables. Los estables son los que no varían de más o menos 5 decibeles. Los inestables son los que sí varían de más o menos 5 decibeles. Un periodo de observación de 30 minutos. Los inestables, que son los más dañinos, pues ahí los tenemos. ¿Cuáles son los que más nos interesan por impacto? Todas las empresas metalmecánicas, ¿verdad? Y por impulso, ¿sí? Todas aquellas válvulas que sueltan de repente aire, agua o vapor, pues esos son sonidos por impulso, sonidos por impacto. Esos dos tipos de ruidos son los que más nos van a dañar el oído. Para su estudio, el oído humano lo dividimos en oído externo, medio e interno. El oído externo, bueno, pues aquí podemos tener un montón de enfermedades y de problemas. Al trabajador le ponemos un tapón auditivo. En el momento en que ponemos el tapón, la cera que viene saliendo de acá para afuera, pues la regresamos y al rato formamos un tapón de cerumen, ¿verdad? Pero podemos tener cuerpos extraños, podemos tener problemas de hongos, de virus, de bacterias y problemas infecciosos aquí del oído. Los traumatismos, ¿verdad? Y luego tenemos la membrana timpánica. Esta membrana que tenemos aquí son 3 láminas. La parte está, la cara que vemos es piel. Luego hay una lámina interna media, que es un tejido fibroso, que es como la de un tambor. Y la interna, que es la mucosa. Cuando la membrana timpánica se perfora, entonces se rompen las 3 membranas, la piel y la mucosa se cicatrizan, pero la membrana fibrosa, esa ya nunca se regenera y ya este paciente va a quedar con un problema de transmisión de la vibración. Bueno, entonces, esta vibración, hay que recordar que los sonidos, las vibraciones que llegan aquí, el 95% de las vibraciones se va a rechazar y solamente el 5% va a pasar al oído medio. El oído medio es una caja timpánica, es un cubo que tiene 6 lados, está lleno de aire y este 5% que pasó aquí va a resonar y se va a incrementar al 100% para hacer vibrar a la platina que está del estribo, que está en la ventana oval, y esta vibración de aquí va a mover los líquidos que están aquí dentro del oído interno. Y entonces ahí vamos cumpliendo con la fisiología, aire, más aire para la transmisión aérea, y luego acá ya es una transmisión hidráulica,
para luego generar un estímulo nervioso que va a salir aquí por el nervio auditivo. Entonces, el aire que está aquí tiene que entrar, obviamente, a través de la trompa de Eustaquio, que viene de la garganta, de la parte superior de la faringe, atrásito ahí de las amígdalas, por ahí entra el aire. Entonces, aquí tiene que haber una resonancia. La presión del aire que está aquí adentro de la caja timpánica es exactamente la misma que está aquí afuera, para que haya esa resonancia. Cuando ustedes van de una parte alta hacia el mar, cuando van bajando, se dan cuenta que empieza a rechinar ahí su oído. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio empieza a abrir para hacer el intercambio de aire de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, según sea la presión atmosférica y la altitud a la que vayamos. Y aquí tenemos el montón de patologías, fracturas, rupturas de la membrana timpánica, fractura o luxación de la cadena osicular. Tenemos trastornos de la trompa de Eustaquio, disfunción de la trompa de Eustaquio. Tenemos otitis medias. Recordar que estamos a 3 milímetros de las meninges. Aquí todo esto es el cerebro. Y arriba está el cerebro. Entonces, cuando un chiquillo a las 3 de la mañana está llorando que le duele el oído, córranle, porque si trae una infección aquí en el oído, las bacterias en tres minutos se comen esos 3 milímetros y ya vamos a tener una meningitis y luego una encefalitis. Entonces, hay que cuidar a esos niños y a esos adultos que tienen otitis media. Por un lado, se puede perforar la membrana timpánica, pero por otro lado, pueden hacer una meningitis o encefalitis. Luego vamos a tener también alteración, enfermedades acá propias del órgano de Corti, ¿verdad? Que es obviamente del tema principal, la cortipatía por trauma acústico agudo y crónico, y acá arriba pues tenemos el vestíbulo, que es el encargado del equilibrio. Entonces, con este aparatito que está aquí, tenemos el equilibrio, con oímos y escuchamos. Aquí está el nervio auditivo, el nervio vestibular y el nervio facial, que nos ayuda para un reflejo estapedial que está por acá, para que se proteja nuestro oído ante los sonidos de gran magnitud. Los líquidos que están aquí adentro vienen del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este líquido cefalorraquídeo se filtra y viene y forma este líquido que está aquí adentro. Y hay líquido cefalorraquídeo que entra directamente y es este que está aquí afuera. Entonces tenemos líquido cefalorraquídeo y lo tenemos un filtrado que es el que está por dentro de este órgano de Corti, ¿sí? Cuando hay un conducto que va de aquí a la garganta, cuando este conducto se obstruye, entonces tenemos una hipertensión y se llama enfermedad de Meniere. Y ahí hay que destruir el oído para que el trabajador o la persona, en este caso, pueda vivir. Bueno, las enfermedades del oído interno, pues ahí las tenemos. Las cortipatías por trauma acústico crónico y agudo, por sustancias tóxicas, ahí tenemos los metales, los disolventes, los gases, los traumatismos de cráneo, las infecciones, problemas genéticos, enfermedades sistémicas. Un paciente que tiene artritis, un paciente que tiene enfermedad degenerativa articular, también lo va a tener del oído medio, porque ahí tenemos dos articulaciones, tenemos huesecitos que también van a padecer de estas enfermedades sistémicas. También por medicamentos, ¿verdad? Y tenemos los aminoglucósidos que se utilizan precisamente para infecciones del oído, le damos al paciente aminoglucósidos, ¿no? Sobre todo los niños. Y bueno, pues el cáncer también, el neurinoma del acústico, tumores propios ahí del oído interno. Dejamos la cócleo caracol y nos vamos así rápidamente al vestíbulo. El vestíbulo, con el encargado del equilibrio, tenemos 3 organelos. El sáculo, que nos sirve para los movimientos de ascenso y descenso. El utrículo, los movimientos de aceleración y desaceleración, cuando caminamos hacia atrás, hacia adelante. Y los conductos semicirculares son 3, 1, 2, 3. 2 superiores, 2 laterales y 2 posteriores. Ellos nos sirven para los movimientos de rotación. De tal manera que cuando al paciente le hacemos pruebas para ver cómo está su equilibrio, que el Romberg y que todas esas pruebas vestibulares, nos van a servir para saber cuál de estos 3 organelos es el que está dañado. Y bueno, aquí tenemos lo que es la parte ya interna del el sáculo, el utrículo, que además de tener estas células que son las receptoras del movimiento, tenemos unas piedritas acá que son los otolitos, y que estas piedritas deben de estar bien pegaditas unas con otras. Cuando una de estas se llega a soltar,
nos va a dar algo que se llama vértigo paroxístico benigno. Lo único que tenemos que hacer es que el paciente gire su cabeza hasta que esta piedrita que se soltó se quede enganchada en algún huequito y ya se le quita el vértigo al paciente. Luego, tenemos células ciliadas, ¿sí? Delgaditas, pero tenemos unas que están adentro de unos cálices. Y se acuerdan que cuando ustedes van caminando ahí por la playa, no, pues van acá caminando todos bien relajados, ¿no? Ah, bueno, pues estas células son las encargadas para cuando caminamos, ¿sí? En esa forma así, sin un control estricto. Pero cuando caminamos o vamos marchando como soldados, entonces entran en acción estas células tan solitas. Movimientos finos, movimientos gruesos, ¿sí? Igual para escribir, movimientos finos, movimientos gruesos. Y bueno, el vestíbulo, pues también se enferma. Ahí tenemos las laberintitis vestibulares, que pueden ser infecciosas, sobre todo en la época de invierno. Pueden ser por exposición a ruido, por traumas acústicos agudos y crónicos. También el laberinto, el vestíbulo se va a ver afectado por sustancias tóxicas. Lo que le afecta al oído, al órgano de Corti, le va a afectar también al vestíbulo. El vértigo que ya habíamos dicho, la hipertensión que ya habíamos dicho, la isquemia, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que la isquemia y la parálisis laberíntica? ¿Se acuerdan que de repente cuando sale uno en la mañana, sobre todo algunas personas muy sensibles, dentro de tu habitación estás caliente, sales al frío y te hace una parálisis facial? Ah, bueno, pues también le sucede esto acá al laberinto y entonces puedes tener también problemas de vértigo por ese problema. O un paciente que hace una parálisis facial, ¿se acuerdan del nervio facial que anda por ahí? También va a tener vértigo el paciente. Los traumatismos de cráneo y los tumores, ¿sí? Bien, y el trauma acústico agudo y crónico, el trauma acústico agudo, pues es una perturbación temporal del umbral de la audición en forma súbita y crónica. Accidente, enfermedad de trabajo. La etiología, los sonidos de gran magnitud. Ya dijimos que son aquellos que están por arriba de los 70 decibeles. Todo lo que esté por arriba de 70 decibeles, cualquier vibración arriba de 70 decibeles de intensidad, es un sonido de gran magnitud. Tenemos alteraciones auditivas, como son el trauma acústico agudo y crónico, pero tenemos alteraciones extraauditivas, son las alteraciones vegetativas. Ustedes han visto las películas cuando explota una granada, que el paciente, ¿sí? Tiene el soldado, ¿verdad? Tiene náuseas, tiene vómito, tiene vértigo, por eso se cae, pierde el equilibrio, pero también tiene alteraciones psicofisiológicas, alteraciones de la atención. Si alguno de ustedes estuviera expuesto al ruido toda la mañana, todo el día, ahorita pues no estuviera poniendo atención, le costaría trabajo concentrarse en lo que estamos haciendo, ¿no? Problemas de alteraciones de la memoria reciente. A un chofer, a un trailero, a un chofer de camión urbano, en la noche, cuando termina su jornada, pregúntenle qué desayunó y la mayoría no se va a acordar. Luego, alteraciones de la percepción, ¿sí? Por eso los accidentes. ¿Se acuerdan de Chernobyl? ¿Por qué explotó la núcleo eléctrica en Chernobyl? Porque el ingeniero encargado del enfriamiento del reactor no vio la lucecita roja de que estaba sobrecalentándose. Y por lo tanto no echó a andar las bombas de enfriamiento y por eso explotó. Alteraciones de la comunicación. ¿Qué hace un trabajador que está expuesto a ruido durante 8 horas de trabajo? Cuando llega a su casa, lo que menos quiere es escuchar, ¿verdad? Agarra y va y se encierra. Y obviamente ya cuando tiene una hipoacusia, pues ya se va aislando cada día más. Y la sensación de disconfort, ¿no? Bueno, cuadro clínico, trauma acústico agudo. Casi siempre es unilateral. Explota algo hacia un lado o el otro y te lesiona el oído derecho o el izquierdo. El trauma acústico crónico cae siempre es bilateral. Si hablamos de un controlador aéreo, si hablamos de un conductor de tren, pues el oído izquierdo, que es el que con el que va oyendo su máquina, pues es el que se va a lesionar más. ¿Sí? Ahí puede ser el call center con los repiques, pues va a tener más bien una cortipatía por trauma acústico agudo o crónico, unilateral, ¿sí? Es más común la lesión en el oído medio, acá más bien es en el órgano de Corti,
Aquí es conductivo porque se requiere de aire, acá es el sensor, allá adentro, el órgano. Acá es estable porque es un solo evento, mientras que acá es todos los días la exposición. Reclutamiento es esa algiacusia, esa sensación de hipersensibilidad. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio que está ahí adentro. Como tienes las células del órgano de corte inflamadas, pues cualquier ruidito te irrita, te molesta, ¿sí? Y acá es agudo y acá es crónico, accidente y enfermedad. Bueno, la historia natural de la enfermedad, si estamos expuestos a sonidos estables, podemos hablar de 3, 5, 10 y 20 años, la etapa de instalación, latencia total, subtotal y sordera manifiesta. Esta etapa, la primera, la de instalación, es la única reversible. Y ahí la importancia de la audiometría en el examen médico de ingreso, en los exámenes médicos periódicos, porque cuando tú empiezas a encontrar que hay una muesca de hipoacusia, que vamos a ver más adelante, entonces estamos ya en esta etapa de instalación. Ya el trauma acústico crónico, agudo, el crónico sobre todo, ya se está instalando. Aquí es donde tienes que quitar de la exposición al trabajador para que se recupere. Si lo dejas ahí, ¿sí? Pues va a evolucionar ya una etapa de latencia total, subtotal. Aquí el trabajador ya no se alivia. Aquí ya, aunque lo quites de la exposición, ya quedó con una sordera o una hipoacusia para toda su vida. ¿Cuál es el cuadro clínico? Desgraciadamente, en esta primera etapa, el paciente es asintomático, no se da cuenta que se está quedando sordo. ¿Cuál es el primer síntoma que nos refiere el paciente? Acúfeno. Doctor, me zumban los oídos. Malas. Ya tienes un trauma acústico crónico ahí. ¿Por qué? Porque esto ya nos está hablando de un daño crónico, ¿sí? Y luego, pues viene la cefalea, la hipoacusia progresiva, el reclutamiento, que es esa algiacusia, ese dolor al sonido, y la anacusia y los efectos extrauditivos. En cambio, en el trauma acústico agudo, pues obviamente si hay una explosión, pues nos va a doler el oído, vamos a tener una salida de sangre, puede ser un líquido cristalino, que es líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan que por ahí arribita está el cerebro, ahí están las meninges, pues ahí vamos a tener líquido cefalorraquídeo, y en un traumatismo, ya sea una explosión o un traumatismo de cráneo, pues nos puede estar saliendo líquido cefalorraquídeo y por la orejita, ¿verdad? Vamos a tener acúfeno zumbido, perturbación del umbral de la audición, vértigo y efectos vagales. ¿Cuál es el tratamiento en el caso del trauma acústico agudo? Antihistamínico. ¿Se acuerdan que las mucosas son muy sensibles a cualquier estímulo irritativo, ¿verdad? Por eso cuando nos da gripe es una escurridera, ¿no? El hecho de que esté el virus ahí en la nariz, pues la célula empieza a echar mocos tremendamente. Y lo mismo sucede en el oído, como la membrana interna es pura mucosa, en cuanto tienes tú una irritación o infección, pues hay un incremento de moco. Hay que darle un antihistamínico. Analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, quirúrgicos. Si la membrana timpánica se perforó, la cadena auricular se fracturó, se luxó, hay que hacer una intervención quirúrgica. Si el paciente quedó con hipoacusia media, no superficial ni profunda, hipoacusia media, le vamos a adaptar un auxiliar eléctrico, su aparatito, su chicharito, que se lo vamos a poner ahí, para que lo use en el ambiente no ruidoso. En los ambientes ruidosos se lo tienen que quitar. La rehabilitación, que consiste en lectura labiofacial, en la foniatría, para que aprenda a hablar sin escucharse. Porque se acuerdan ustedes que los sordos hablan gritando. ¿Por qué gritan? Pues para tratar de escucharse. Entonces hay que enseñarlos a través de los foniatras a que hablen sin escucharse. Y finalmente un implante coclear, cuando tenemos un nervio auditivo no, bueno, íntegro, pero que ya el órgano de corte ya no funcionó, entonces le podemos poner un implante. El problema es que vale $47,000, pero nos podemos esperar al Viernes Negro y lo conseguimos en $17,000. Obviamente no lo vamos a pasar por la aduana porque nos va a cobrar el 40% de impuestos del valor del producto y mejor lo pasamos ahí de contrabando por el río. Y luego, en el caso del trauma acústico crónico, pues rehabilitación, el auxiliar eléctrico y el implante coclear. Aquí tenemos el implante coclear, es una computadora que está aquí debajo de la piel, atrás de la oreja, ¿verdad? Y esta hace las funciones de
ese transductor. La vibración que llega y que originalmente pasaba aquí por la oreja va a llegar a los receptores aquí de la computadora, se hace la traducción de esa vibración y manda el estímulo a través de la cóclea hacia el nervio auditivo para que llegue al cerebro. Y tenemos, por ejemplo, ahorita una residente de medicina interna que tiene sus 2 implantes, ¿verdad? Porque se quedó sorda por medicamento. Tenemos una serie de paraclínicos, ¿sí? Y estos paraclínicos, bueno, los tenemos que utilizar ante la sospecha clínica. Si el trabajador no escucha bien, si tenemos que levantarle la voz, audiometría. Exposición a sonidos de gran magnitud, ya sabemos que de acuerdo a lo que ya nos platicó la doctora que me antecedió, examen médico de ingreso, periódicos y de retiro. Antecedentes de hipoacusia. Es que de chiquillo se me reventaron los oídos. Su audiometría. Rubiola materna durante el embarazo. Si la mamá tuvo rubiola, definitivamente su audiometría. Pacientes desnutridos. Todos los pacientes con desnutrición en la infancia deben de tener audiometría. Malformaciones de cráneo. Acuérdense que no somos, la mayoría de la población no somos artistas de radio, cine y televisión, porque nuestra cara no está simétrica. Tenemos una cara más grandota que la otra, una mano más grandota que la otra, una patita más grandota que la otra, porque nuestro cuerpo, acuérdense que se formó mitad derecha y mitad izquierda, ¿sí? Entonces, a veces, por eso los niños nacen con labio leporino, porque no hay un cierre. A veces nacen con problemas en la columna, ¿por qué? Porque no hubo un cierre correcto. Apnea al nacimiento, duró mucho rato sin respirar el niño, audiometría. Se puso amarillo, audiometría. Patología, tiene problemas del equilibrio, tiene antecedentes de uso de ototóxicos como los aminoglucosos, los antibióticos por infecciones en la infancia, en la juventud, audiometría. Y sobre todo si tiene problemas de lenguaje, audiometría. Los paraclínicos, bueno, la historia clínica y la exploración física son pruebas clínicas, pero ya la acumetría, el diapasón, ¿sí? Rápidamente agarramos un diapasón y hacemos la prueba para la vía aérea, la vía ósea, y ahí vamos haciendo un tamizaje. Imagínense, aquí tenemos empresas, tenemos una empresa que se dedica a la electrónica, tiene 22,000 trabajadores que entran y salen cada 24 horas. 22,000. Hay otra que está a un lado, 18,000 trabajadores. Imagínense, ¿me van a autorizar 1,000 o 2,000 audiometrías? Pues no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los médicos de empresa? Tenemos que agarrar el diapasón y rápidamente le vamos haciendo con el diapasón y de esa manera vamos seleccionando el que ya trae algún problema de hipoacusia de conducción o sensorial y entonces esos son los que vamos a ir seleccionando para ir haciendo las audiometrías. Tenemos pruebas objetivas y subjetivas donde interviene la voluntad o no del paciente, radiografías, politomografía, tomografía, resonancia, potenciales, electroaudiometría y exámenes de laboratorio. Las propuestas, ¿qué nos ofrecen los paraclínicos? Todos los estudios que pedimos a los trabajadores a los que les sospechamos de una hipoacusia. Bueno, pues obviamente nos van a apoyar clínicamente. Sospecho con el diapasón o por clínica que el paciente tiene una hipoacusia, pero no sé si es sensorial o es conductiva. Bueno, pues ya el paraclínico me va a ayudar a saber si es conductivo o es sensorial. Me va a ayudar a clasificar si es hipoacusia superficial, media, profunda. Me va a ayudar a cuantificar porque, bueno, si el paciente tiene una enfermedad de trabajo, pues yo tengo que saber si tiene una hipoacusia bilateral combinada del 5, el 10, el 15, el 20, el 30%, para que luego reciba una compensación. La etiología, pues dependiendo de la gráfica, pues yo voy a tener una orientación a qué tipo de patología de qué tipo de patología se trata. Para establecer las terapias, dijimos que el médico de rehabilitación del lenguaje o el foniatra, pues en base a los estudios le va a dar una terapia, le va a dar una rehabilitación y también nos sirve para determinar el implante coclear, si se es candidato o no a un implante coclear. Las pruebas objetivas, tenemos la impedanciometría, que le hacemos un reflejo estapedial o una timpanometría, y aquí la voluntad del paciente no interviene.
Los reflejos neurovegetativos no los utilizamos comúnmente, pero sí utilizamos los potenciales evocados del tallo cerebral, en que el paciente está dormidito, le mandamos a hacer su estudio, ahí tenemos la audiometría, pero son estudios más caros. En cambio, los estudios más baratitos son subjetivos, son pruebas subjetivas con la audiometría tonal convencional, la logoaudiometría, la audiometría supraliminal, son estudios más complejos, se hacen solamente en un hospital grandote donde tiene el recurso, y las audiometrías por reflejos condicionados, esto se utiliza en los niños. Y bueno, lo que decíamos del tamizaje. Yo al patrón le digo, oye, ¿me puedes autorizar 500 audiometrías? Bueno, hay empresas que sí las hacen, las 100, 200, 500 audiometrías, ¿no? Va un camioncito y ahí llevan su audiómetro, su cabina sonoamortiguada y se hacen las audiometrías. Pero vamos utilizando la acumetría, estos diapasones para la vía aérea, para la sensorial, y de esta manera hacemos el tamizaje que ya les decía para saber quién así rápidamente es sospechoso de una hipoacusia conductiva o sensorial, y ese lo seleccionamos. Tenemos dos pruebas, RINE, que nos ayuda mucho a las hipoacusias conductivas, y la del Weber para las hipoacusias, sobre todo de tipo sensorial, ¿sí? Y ya de esa manera, ahora sí, vámonos a la audiometría. El que sale negativo a estas dos pruebas, pues ni para qué hacer el estudio audiométrico. Y bueno, pasando a la audiometría, obviamente ¿cuándo vamos a hacer una audiometría? Pues cuando ya hicimos una historia clínica completa de ese paciente. Para nosotros en la audiología es importante hasta dónde nació. Por ejemplo, aquí en México, si nos dice el paciente que nació en Guanajuato, luego nos ponemos en alerta porque en Guanajuato hay muchas momias. Han encontrado muchas momias. ¿Y por qué en el estado de Guanajuato hay muchas momias? Y concretamente ahí en la ciudad de Guanajuato. Bueno, pues porque hay muchos minerales. Es agua pesada que tiene muchos minerales y el proceso de momificación empieza desde que están en el vientre materno. Y dijimos que los metales son ototóxicos. Entonces, ¿dónde naciste en Guanajuato? Audiometría. ¿Por qué? Porque obviamente viene de un lugar donde el agua es dura. ¿Sí? Hay pueblos, hay ranchos también donde el agua es dura, tiene mucho mineral, y ahí tenemos que hacer también una audiometría. Y entonces, la vía aérea. Vamos a explorar la vía aérea. ¿Cuál es la vía aérea? La que necesita aire para que esa vibración pase, y la vía aérea empieza desde la oreja hasta el estribo. Aquí necesitamos aire para que haya una resonancia, aquí necesitamos aire para que haya una conducción. Y esta es la vía aérea. La vía ósea, pues aquí tenemos la apófisis mastoidea, que es este huesito que está exactamente atrás de la oreja. Ahí ponemos un vibrador y mandamos directamente a través de este huesito, por aquí va el huesito, mandamos el estímulo directo aquí al órgano de Corti, y entonces es más directo. Y ahí valoramos la vía ósea. La vibración la vamos a percibir más fácil por la vía ósea que por la vía aérea. Entonces, siempre la vía ósea va a ser más sensible que la vía aérea. Pero igual, si tenemos un tapón auditivo aquí, si tenemos un cuerpo extraño, si tenemos una perforación de la membrana timpánica, una fractura luxación, si tenemos una otitis adhesiva, si tenemos una otitis media infecciosa, si tenemos una disfunción de la trompa de Eustaquio, todo lo que sean problemas lo vamos a encontrar en la vía aérea. ¿Sí? En la audiometría ahí nos va a decir la vía aérea tiene este problema. Y ya la vía ósea nos va a decir si hay algún problema acá en el sensor. Y luego hacemos las pruebas vestibulares para ver cómo está el equilibrio. Bueno, ahí tenemos la cámara sonoamortiguada. Al paciente, ya una vez que le hicimos su historia clínica, le hicimos una otoscopía, le revisamos orejitas, están los dos conductos, están libres, no hay tapones, no hay cerumen, no hay inflamación, no hay infección. Lo pasamos ya con indicaciones aquí, le ponemos sus auriculares, le damos en la mano un botoncito para que cuando nosotros le mandemos la señal, le apriete, le suelte, le apriete, le suelte. ¿Sí? Y vamos haciendo la gráfica. Aquí tenemos puede ser directamente en el equipo, si es un audiómetro Finolis, si no, pues podemos tener unas hojitas para irlas llenando. Y bueno, pues la nomenclatura, ¿verdad? Son X, la X en azul es para la vía aérea izquierda, para el oído izquierdo,
círculo rojo para la vía aérea del oído derecho, corchete rojo y corchete azul, derecho e izquierdo también. Y bueno, aquí tenemos una audiometría, ¿sí? Esta es la carta audiométrica, ¿sí? Entonces, tenemos algunos ejemplos de audiogramas. Bueno, este audiograma, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué les puse esta imagen aquí? Para que ustedes se imaginen que aquí está la oreja, que aquí entra la onda vibratoria, que aquí vibra la membrana timpánica, aquí vibran los huesecitos y el estribo aquí comprime el líquido endohiperlinfático y ese líquido va a estimular a todas las células que están aquí adentro. Bueno, si nosotros le cortamos de aquí hasta el vértice, bueno, pues aquí empieza el oído interno y aquí está el vértice del caracol. De tal manera que entonces, vean ustedes, en la base tenemos aquí los 8000. Obviamente dijimos que son desde 20,000 Hz, pero el campo útil, el que usamos para la audiometría, son de 8000 hasta 125, que más o menos es por aquí, ¿sí? Y luego ya seguimos hasta el 20 acá en el vértice. Bueno, pues entonces imaginemos que si desenrollamos el caracol, pues aquí tenemos las células ciliadas. Y las células ciliadas tienen especificidad por la frecuencia, de tal manera que las células que están aquí en la base de la cóclea, estas están aquí, perciben los 8000, los 6000, los 4000, los 2000, y cada célula o cada grupo de células van percibiendo una determinada frecuencia. ¿Sí? Y aquí tenemos los círculos para el oído derecho, las crucecitas para el oído izquierdo y los corchetes para derecho e izquierdo en azul y en rojo. Y bueno, ¿qué es lo que interpretamos de una audiometría? Pues interpretamos 4 cosas. La primera es si se acepta o no se acepta. Esta audiometría no se acepta. Ya lo decía la doctora que me antecedió, que esta audiometría no se acepta. ¿Por qué no? Porque no tiene la vía ósea. Tenemos la vía aérea. Aquí tenemos en círculos la vía aérea del oído derecho y en azul el oído izquierdo. Pero no tenemos la vía ósea. Entonces no sabemos cómo está el oído interno. Acá también tenemos nada más la vía aérea, pero no sabemos cómo está la vía ósea. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que interpretar una vez que ya aceptamos el perfil? Si el perfil es ascendente, descendente, plano, irregular. Eso es lo que tenemos que decirle. Se trata de una audiometría con un perfil plano descendente, ascendente o irregular. ¿Qué otra cosa? El grado de hipoacusia. Bueno, lo único que tenemos que hacer es sumamos el resultado de aquí, que son 75, 70, 60, 50, 40 y 40. Lo sumamos y lo dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos va a dar un promedio, ¿sí? Bueno, nos va a dar, sí, la división. Y entonces ya sacamos el grado de hipoacusia, si es superficial severa, profundo, restos auditivos. Y entonces, a ojo de buen cubero, yo digo que tiene una hipoacusia del 60. ¿60 qué quiere decir? Bueno, pues que el paciente tiene de 20 a 40, es superficial. De 40 a 60 es una hipoacusia media. Pues de 60 a 80 es una hipoacusia severa. De 80 a 100 es profunda, restos auditivos y anacusia. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene una hipoacusia media. ¿Sí? Y el tipo, conductiva sensorial mixta, no podemos decir si es conductiva sensorial mixta. ¿Por qué? Porque no tenemos la vía ósea. Bien. Ahí tenemos los perfiles. Perfil plano, un perfil descendente. ¿El plano qué significa? Si está del menos 5, menos 10 decibeles al 20, todo lo que caiga aquí es audición normal. Después de los 20 decibeles hacia abajo ya es hipoacusia. Ahora, ¿qué significa que esta línea esté aquí? Que el paciente oye bien, porque está por arriba de los 20. Esta línea descendente, siempre empezamos de los sonidos graves, 125, a los agudos, a los 8000. Entonces, si es un perfil descendente, quiere decir que aquí tenemos una lesión de estas células ciliadas, de las frecuencias agudas. Por lo tanto, ya estamos sospechando que se trata de una hipoacusia neurosensorial. A diferencia de si es un perfil ascendente. ¿Se acuerdan ustedes que ya al final, ahí en la colita de la cóclea, tenemos las frecuencias, ya percibimos las frecuencias graves o débiles? Entonces, imagínate que aquí llega un sonido
a la base de la cóclea. En 10 decibeles, bueno, en estas frecuencias lo escuchas bien. Pero ¿qué pasa cuando aquí llegan 20 decibeles y estás explorando la frecuencia de los 1000, los 500, los 2500, los 250 o los 120? Pues no escucha. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aumentarle la intensidad para explorar. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema de obstrucción desde la oreja hasta el estribo. Y ahí tenemos las otitis medias, las perforaciones, las disfunciones de la trompa de Eustaquio, etcétera. Y esto nos orienta a pensar que es un problema de conducción. Este perfil ascendente, problema de conducción. Descendente, problema sensorial. Y esta curva mixta, ¿verdad? Nos habla de un problema en el que aquí hubo un evento intenso entre 1000 y 2000 Hz. ¿Esto qué significa? Que muy probablemente fue un trauma acústico agudo y nos quebró, por así decirlo, justamente a la mitad. ¿Sí? Por eso tenemos un perfil descendente y ascendente. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos la hipoacusia superficial, media, severa y profunda, que es la clasificación de la que ya les mencioné hace un momento. Y entonces lo mismo, hipoacusia conductiva, pues va a ir desde la oreja hasta el estribo. La hipoacusia sensorial del estribo, de la ventana oval, pasando ahí el estribo, hasta el órgano de Corti, el nervio y a nivel del cerebro. Y la mixta, pues cuando tenemos una hipoacusia aquí de conducción y también tenemos hipoacusia sensorial, se juntan las dos. Aquí tenemos una audición normal, aquí tenemos una hipoacusia sensorial. ¿Se acepta o no se acepta? Sí, porque tenemos el oído izquierdo con sus crucecitas y tenemos la vía ósea que se imbrinca. Aquí van juntitas las dos, la vía aérea y la ósea. Entonces, estas dos vías, cuando están juntitas, ¿qué significa? Que es puramente sensorial. Ahorita vamos a ver una mixta. Y luego, ¿a qué nos orienta esta gráfica? Esta caída, su perfil descendente, caída en los 4000 Hz con recuperación en los 8000. Esta caída en los 4000 Hz, bueno, nos orienta a trauma acústico crónico. ¿Por qué a trauma acústico crónico? Porque a ver, aquí está. Aquí tenemos la base de la cóclea y luego aquí tenemos la primera vuelta. Y este es el techo de la cóclea. Los 4000 Hz están aquí, arriba, en el techo, y es la primera vuelta. ¿Qué es lo que sucede en un río, en las vueltas de un río, en las curvas del río? Hay turbulencia. Entonces, aquí, si el estribo comprime este líquido, aquí arriba se va a generar una turbulencia. Por eso es que aquí tenemos estas cuatro teorías. Aquí tenemos zona de turbulencia, es la teoría número 2. Zona de turbulencia del líquido endohiperlinfático, que es el techo precisamente donde va la primera vuelta y entonces ahí se genera esa turbulencia. Es una zona de neuroepitelio más joven. Esa zona de los 4000 Hz es la última que madura. Rafael, ¿a qué edad eres una persona adulta de acuerdo a la legislación? Rafael, Acá, 18 años. ¿a los cuántos? 18. A los 18 años, aquí también, y en China y en Rusia también. ¿Por qué? Porque a los 18 años es cuando el oído logra su maduración. El oído es el último en madurar, ¿sí? Y aquí en paréntesis les voy a comentar, ¿por qué velamos a los muertos, Rafael? Ya casi pues, se me termina el tiempo. Rafael, ¿por qué velamos a los muertos? Porque depende de la sociedad. Así es. Bueno, desde el punto de vista médico, Rafa, los velamos porque no están muertos, ¿verdad? Simplemente no tienen signos vitales, pero Ajá. en vivos, ¿verdad? Si tú entras a un lugar donde llega la Cruz Roja y lo lleva allá para que le hagan la autopsia, antes de que le hagan la autopsia, ese cadáver que está ahí en la plancha a veces se cae, se levanta, se mueve, levanta un pie, levanta un... ¿Por qué? Porque está vivo, ¿sí? Y Pero esas entonces, son reacciones internas, pues musculares, serán, pues, pero cerebralmente ya está muerto.
No, no, si tú, porque luego ahí viene la siguiente pregunta. Ya dijimos que ¿por qué velamos a los muertos? Porque no están muertos. Y segundo, porque el carpintero que hace el cajón sabe que la tapa del cajón debe abrir a la izquierda o a la derecha del muerto, teniendo sus piecitos hacia adelante. ¿Hacia qué lado abre la tapa? ¿A la izquierda o a la derecha? La Abre a la tapa está izquierda. abierta a la derecha. Abre a la izquierda, Derecha. porque nos arrimamos y hablamos con el muerto del lado derecho. ¿Por qué hablamos Ujú. del muerto del lado derecho? Porque el oído derecho es el último, Ah, ¿sí? Si al cadáver, que no le hicieron la autopsia, le pones un auricular y le pones un electrodo acá arriba, o le haces unos potenciales auditivos del tallo cerebral, tiene actividad cerebral, ¿sí? Tiene actividad cerebral. ¿Cuánto tiempo? De 24 a 36 horas. Por eso los velamos de 24 a 36 horas. Es la explicación médica. Claro que hay muchas explicaciones a nivel cultural. Bueno, la otra es que los ¿por qué sonidos, la catalepsia? perdón. ¿Y por qué la catalepsia? Ah, no, la catalepsia es otra cosa. La catalepsia es simplemente un shock, un estado de shock que hay por ahí a nivel hipotalámico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que por allá a nivel del hipotálamo tenemos, pues un poquito más abajito del hipotálamo, tenemos la regulación de las funciones vitales? Entonces, sigue habiendo funciones vitales, pero en su mínima expresión. Y la catalepsia se da generalmente cuando hay algún evento así traumático importante, ¿sí? Y el paciente no alcanza a bloquear al 100% los controles de sus signos vitales. Por eso queda con vida. Y mucha gente, desgraciadamente, la entierran viva, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, los sonidos industriales oscilan entre los 2000 y los 6000 Hz, en promedio 4000. Y finalmente es una zona de poca irrigación, porque como es el techo de la cóclea, hay poca irrigación. Estas cuatro teorías nos dicen o nos explican por qué vamos a tener en el trauma acústico crónico una caída en los 4000 Hz con recuperación en los 8000 Hz. Luego, tenemos una hipoacusia conductiva. El paciente en la vía ósea escucha perfectamente bien, pero en la vía aérea no. Aquí vemos que hay un perfil ascendente. Aquí el paciente todo esto no lo escucha, pues está por debajo de los 20 decibeles. Entonces el paciente hay que buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Y la separación de aquí a acá le llamamos gap. Obviamente esta separación es una otitis media o una otoesclerosis, ¿verdad? Esto pues para los que interpretamos audiometrías. Aquí tenemos una hipoacusia mixta en la que tenemos una hipoacusia sensorial, digo, sí sensorial, neurosensorial, porque está por debajo de los 20 la vía ósea, pero también está por debajo de los 20 la vía aérea, ¿sí? Esto es este tipo de gráficas con caída aquí entre los 1000 y 2000, y luego la recuperación nos habla de los traumas acústicos agudos o el barotrauma que ocurre en el caso de los buzos o los pilotos o sobrecargos cuando hay una descompresión brusca de la cabina del avión o un ascenso o descenso brusco de los buzos. La logoaudiometría, pues son aquí, como decíamos, le mandamos al trabajador o al paciente 10 palabras, nos tiene que regresar 10. Y bueno, aquí en cero le mandamos cero intensidad, 0 decibeles, y no nos contesta nada. Le subimos 20 decibeles y nos contesta la mitad en 40 decibeles arriba del umbral de audición. Aquí es umbral de audición. Entonces nos contesta el 100 y luego pues el 100. Esto es lo normal, pero ya cuando es conductiva, cuando tenemos una separación de lo que es lo normal hasta 10 o 20 decibeles después de lo que es lo normal. Entonces, si el umbral de audición debe estar en cero y al paciente normalmente en 20 decibeles nos debe contestar el 50, a este paciente le mandamos en 20 y no contesta nada, le mandamos en 30 y en 30 nos contesta pues entre 4 y 5 palabras, quiere decir que ya tiene una hipoacusia de conducción. Pero si ya tenemos más de 10 a 20 decibeles de separación de la aérea, ¿sí? Entonces ya tenemos un problema sensorial. Ya estamos
Vean ustedes, normalmente debería ser de 20, ya estamos hablando de 50 decibeles. Todavía se puede decir de 10 a 30, o sea, de 10 decibeles, todavía 20 decibeles, se puede considerar conductiva, pero ya 30, 40 decibeles ya es sensorial. La timpanometría, tenemos 5 gráficas. Esta nos ayuda para la patología del oído medio y externo, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos al oído, le vamos a meter presión de aire con un tubo. Le metemos 200 milímetros de presión de aire, presión de agua. Es aire, pero con una presión de 200 milímetros de agua. Entonces, luego vamos sacando esa presión y aquí se va a hacer una gráfica tipo A que va a llegar por aquí como a 5 son milímetros de mercurio, y entonces llega como a 5, entre 5 y 7. Y eso se considera normal, el vértice. Entonces hace una curva ascendente y luego descendente. ¿Sí? Luego tenemos esa, se considera normal, es la movilidad normal. La curva B, vemos cómo metemos el aire, ¿sí? La membrana timpánica se va a ir hacia adentro y luego vamos a ir sacando el aire para llevar la membrana timpánica hacia la oreja, hacia afuera. Entonces aquí vemos que en la gráfica B, la membrana timpánica no se mueve poquito, se mueve hacia afuera, pero hacia adentro no se movió nada. Entonces es una membrana timpánica rígida, una membrana timpánica rígida. ¿Esto qué nos habla? De que la cadena osicular está pegada. Una otoesclerosis o básicamente una otoesclerosis, en donde la cadena osicular está totalmente rígida. Luego la C, metemos aire a presión y la membrana no entra, no se va hacia la derecha. Sí, y a la hora de que sacamos el aire, se viene pero rápidamente hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenemos una caja timpánica llena de suero, sangre, pus, agua o líquido cefalorraquídeo y está bombada la membrana hacia afuera. Por eso a la hora que sacamos el aire, se viene hasta acá. Y en este caso de la tipo AD, es cuando sacamos aire, pero aquí no cierra la gráfica. ¿Por qué? Porque tenemos una perforación de la membrana timpánica, una fractura o luxación de la cadena osicular. Y finalmente la gráfica AS, que es una gráfica casi normal, pero chiquita, que tiene 3 milímetros de presión. Levanta un poquito aquí. Bueno, pues esto nos habla de que este paciente tiene una tímpanoesclerosis. Es clásica esta del trauma acústico crónico en que la membrana timpánica está dura por el golpeteo de toda la vida de la vibración. Reflejo estapedial, también, aquí no interviene la voluntad del paciente, le mandamos un estímulo que está a 70 decibeles arriba del umbral tonal, registramos el reflejo estapedial, el del mismo oído, pero también podemos registrar el oído contralateral. Aquí vamos a tener 2 músculos, el tensor del tímpano y el estapedial, que forman una cruz para proteger la ventana oval y la membrana timpánica del oído izquierdo y del oído derecho. Este reflejo, acuérdense que no llega acá arriba a la parte del cerebelo cerebro, sino que esto, como reflejo, lo más que llega aquí es al complejo libar superior y de ahí para abajo. El cerebro ya luego se entera de que acá hubo un reflejo, ¿sí? Bueno, metodología para el control de la exposición. ¿Cómo vamos a controlar la exposición al ruido, ¿sí? En un ambiente de trabajo, pues obviamente con programas, ya dijimos todo lo de la gestión de sistemas, la de la cultura, etcétera, todo lo que dijimos ya en las ponencias pasadas, pero bueno, debemos tener acciones dirigidas a la fuente, básicamente mantenimiento preventivo y correctivo. En el ambiente laboral, en cuanto al ruido, pues obviamente las mamparas, para evitar la resonancia. Las paredes deben estar pintadas con pintura plástica. Debemos evitar al máximo la resonancia, ¿sí? Y en el trabajador, pues obviamente sus factores individuales, sus factores de riesgo, obesidad, hipertensión, diabetes y etcétera, etcétera, todo lo que en un momento dado le puede ocasionar factor de riesgo, pero luego finalmente pues nos vamos con el equipo de protección personal. Y del equipo de protección personal, no, pues sería motivo de toda una plática, un montón de tapones de protectores auditivos, ¿no?
La detección oportuna, pues es a través de los programas de salud y seguridad, los programas de la consulta, los exámenes médicos de ingreso, periódicos y en los trabajos de investigación, los niveles de prevención a nivel de la empresa, médico familiar, ingeniero de seguridad, equipo multidisciplinario, las comisiones de seguridad y higiene. Y bueno, aquí en México, eso es en cuanto al tema, pues, de cortipatía por trauma acústico agudo y crónico, y pues los conceptos, todo lo que es su historia natural y demás, los conceptos de la etiología, lo que es la vibración, el sonido, ruido y vibración. Y aquí tenemos que en el 4 de diciembre del 2023 se hace una reforma a la tabla de enfermedades de trabajo, y aquí la tenemos ya. Aquí tenemos el primer ejemplo, cómo viene el primer grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias. En el caso de los mineros, la anquilostomiasis, que bueno, pues ahí la tenemos para la calificación y evaluación. En el caso específico del ruido, pues tenemos que el paciente, ¿verdad?, puede presentar una hipoacusia profesional o causada por ruido, por exposición a ruido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La determinación de la hipoacusia bilateral combinada. Y si nos da una hipoacusia con estas cantidades, estos porcentajes, le vamos a tener que hacer un dictamen de incapacidad parcial permanente con estas cantidades. Y vamos a ir de 10 hasta 25. Después de 25, ya le vamos a ir restando 5 puntos. Si la hipoacusia combinada es de 25, pues entonces menos 5%, le toca una incapacidad parcial permanente del 20%. Si el paciente tiene un 26% de hipoacusia bilateral combinada, entonces, ¿cuánto le toca de incapacidad parcial permanente? 21. Y así, hasta llegar al 70. Después del 70, pues ya de ahí en adelante es el 100. Utilizamos el índice de Fleischer, ¿sí? Utilizamos para sacar la hipoacusia bilateral de los dos oídos, porque oímos en forma simétrica con los dos oídos, por eso sacamos la hipoacusia bilateral combinada. No lo hacemos por separado, sino es combinado, y utilizamos los resultados de la vía aérea de 2,000, 3,000, 4,000 y 6,000, ¿sí? Y aquí vamos a hacer vamos a seguir todo el procedimiento que viene aquí para sacar la hipoacusia bilateral combinada, y entonces ya irnos a la tablita anterior para otorgar la incapacidad parcial permanente que por toda la vida le vamos a pagar a ese paciente. Aquí dice que después del 71%, al paciente se le debe de pagar el 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, una hipoacusia mayor al 71%, pues es una hipoacusia que ya no le sirve para hacer una vida normal. Bueno, nada más para mencionarles, en la memoria estadística del Seguro Social del 18 al 22, aquí tenemos los totales, ¿sí?, de enfermedades de trabajo. Aquí en el 18 teníamos 15,000, en el 20, 13,000, luego en el 2020 aumentamos a 119,000, obviamente aquí nos pegó el COVID, y en el 21, y luego pues ya en el 22 ya vamos para abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que tuvimos enfermedades de trabajo? 63,000 fueron por COVID y 15,000 fueron por otras patologías. ¿Cuál es el orden? Bueno, ya dijimos que el primer lugar lo ocupó el COVID en el 2022, pero luego con la llegada de la norma de ergonomía, pues las dorsopatías y todas las patologías de musculoesqueléticas, pues ya nos fueron apareciendo aquí. Por muchísimos años la hipoacusia fue el primer lugar, inducidas por ruido, y las neumoconiosis. Pero ahorita pues ya van apareciendo estas enfermedades. Aquí tenemos enfermedades infecciosas, las artrosis, todas esas son enfermedades de trabajo calificadas y evaluadas, ¿verdad? ¿Sí? Hasta llegar a cáncer ocupacional, enfermedades debido a polvos orgánicos específicos, etcétera. Las enfermedades cardíacas, el asma, todo lo calificado como enfermedad de trabajo. Y bueno, finalmente, pues el programa de conservación para la audición, algunos elementos básicos, el monitoreo del ruido. Ya dijimos que el médico debe de saber
de conocer cuáles son, en qué consiste el reporte de que nos hace el higienista. Debe de reportar en decibeles, debe de reportar en bandas de octava, porque eso es lo que tenemos que trabajar con los equipos de protección auditiva para la atenuación. Si yo quiero comprar un tapón auditivo, sí, pero ¿con qué atenuación? ¿Qué características debe tener el tapón auditivo? ¿Cuánto ruido quieres atenuar? Y entonces, pues para eso te tienes que ir al reporte que te da el higienista. Obviamente dijimos que el programa para la preservación de la audición debe estar en todas las empresas a partir de los 80 decibeles. Otro elemento también importante, pues es obviamente la audiometría, 14 horas mínimo de no exposición al ruido para hacer una audiometría. En caso de sospecha, pues tenemos que irnos hasta 48 horas o más si es necesario, porque hay pacientes que de repente nos salen con una hipoacusia superficial o incluso media, los dejamos sin exposición hasta 48 horas y luego sucede que oyen perfectamente. Obviamente la capacitación, como ya decía, los ojos no ven lo que la mente no sabe. La capacitación debe ser en ese sentido. A veces al trabajador la capacitación no ha sido lo suficiente, no hemos impactado en la metodología de la capacitación. Acuérdense que aprendemos a través de un sistema visual o sensorial, o sea, cada quien tiene una forma de aprendizaje y dentro de los modelos de enseñanza-aprendizaje tenemos que buscar una variedad para poder llegar a entregarle al trabajador el mensaje que queremos. Las obligaciones del patrón, las obligaciones del trabajador. Obviamente, como ya decía la doctora, los registros deben de permanecer por lo menos de 15, 20 años para cualquier reclamación posterior al egreso de ese trabajador, para la toma de decisiones para los programas posteriores. Y bueno, finalmente el trauma acústico dice que el ruido no deja oír la voz de la prevención. Por eso, guerra contra el ruido y muchas gracias por su atención.